Hay algunos que oran con fe y hay algunos que oran sin fe. Los que no tienen fe es muy fácil que no alcancen lo que piden, pero cuando una persona tiene fe y confianza en Dios y pide y no alcanza, ese es el tema que vamos a ver hoy. Por eso digo, es muy interesante la enseñanza que el Señor nos ofrece hoy. Para esto vamos a tomar desde la primera lectura que escuchamos del libro del profeta Samuel. Cuando se enfrenta en batalla el pueblo de Israel contra los filisteos. En el primer enfrentamiento queda vencido en la batalla el pueblo de Israel. Pues llegada la noche, acuérdense que la guerra en ese tiempo tenía leyes, y una de las leyes de la guerra era que llegada la noche, cada quien se retiraba a su lugar y nadie podía luchar durante la noche. Y antes de que amaneciera, los ejércitos se formaban y apenas salía el sol, volvían a darse con todo lo que tenían, pero se ocultaba el sol y todo el mundo regresaba a sus campamentos. Viene el primer enfrentamiento, Israel sale vencido. Ante la derrota, los ancianos del pueblo primero se preguntan algo: ¿por qué el Señor permitió que nos derrotaran? ¿Por qué el Señor permitió que nos derrotaran? Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios acompañó al pueblo de Israel. Es Dios el que con brazo poderoso azotó con 10 plagas hasta que el pueblo de Egipto soltó a Israel. Con mano poderosa el Señor venció al ejército, lo hundió en el Mar Rojo y a su pueblo lo hizo pasar sobre seco en el Mar Rojo. Todo esto en presencia de Dios a través de el Arca de la Alianza. Por eso el Arca de la Alianza queda muy marcada en el corazón del pueblo de Israel. Ahora que son vencidos, primero se pregunta el pueblo de Israel por qué Dios permitió que nos vencieran. Y esta expresión es muy válida, porque de Dios es la victoria o de Dios la derrota. De Dios viene, Dios puede permitirnos vencer y Dios puede permitir que nos venzan. El misterio de la permisidad de Dios. No todo lo que Dios permite es lo que Dios quiere. No todo lo que Dios permite es lo que Dios quiere. Por eso muchas personas entran en conflicto sobre por qué Dios permitió algo malo. No todo lo que Dios permite lo quiere. Así de que Dios aquí no les da el triunfo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que se les ocurre al pueblo de Israel, a los ancianos? Vamos por el Arca de la Alianza, porque con el Arca de la Alianza atravesamos muchas cosas. A través del Arca de la Alianza se habían hecho grandes maravillas. Así de que mandan por el Arca de la Alianza y mandan a los 2 hijos del profeta Elí. Mandan a los 2 hijos. Ellos vivían en el templo y van por el arca, regresan con el arca, y cuando todo Israel se entera que el Arca de la Alianza estaba ahí, dijeron: ya es seguro el triunfo. Por eso es que pegan un grito de alegría: ya el triunfo es segurísimo, ya el triunfo es seguro. Y resulta que fueron vencidos, vergonzosamente vencidos. El profeta Elí se va a quedar asombrado cuando le informan: el ejército fue derrotado, el ejército iba a caer muerto, cuando dicen: y fue tomada el Arca de la Alianza, y ahí cae muerto el profeta Elí. Ahí va a caer. Pero ahorita vamos a ver esto y el por qué, porque esto es muy interesante que lo podamos entender. ¿Cuáles son las razones entonces por las que nosotros podemos tener fe en Dios y salir derrotados? Nos muestran aquí 2 de esas razones. Hay muchas, solamente vamos a ver 2 razones por las cuales nosotros podemos tener mucha confianza en Dios y salir derrotados en la batalla. Primero, la primera razón, recuerden que el Arca de la Alianza es el signo de la presencia de Dios. En el Arca de la Alianza descendía una nube que se llamaba Shekinah. Es la presencia de Dios en una especie de nube que bajaba, y el pueblo de Israel había identificado esa especie de nube con la presencia misma de Dios.
Cuando pasó el pueblo de Israel el Mar Rojo, los primeros que se lanzaron sobre el Mar Rojo son los que traían, los sacerdotes que traían el Arca de la Alianza. Son los que se lanzan y el Mar Rojo se abrió. Entonces, con el Arca de la Alianza fueron vencidos también el ejército de Egipto. Ante el Arca de la Alianza se detuvo el río Jordán. Se detuvo para que todo el pueblo de Israel pasara, se detuvo el agua. Por eso Israel estaba tan seguro. Aquí hay un problema. Israel no se detuvo a pensar, ¿estaremos haciendo algo mal nosotros? No se detuvo a pensar eso. Y nosotros tampoco nos detenemos a pensar cuando somos derrotados por las adversidades, por los pecados, cuando somos vencidos por la desgracia, cuando somos vencidos por una serie de circunstancias, de vicios, de pecados. No nos detenemos a pensar si hay algo en nosotros que pudiera estar provocando esto. El pueblo de Israel había caído en corrupción. Los hijos del sumo sacerdote salieron con una corrupción impresionante. Podríamos decir, eran hijos de su tiempo. Bebieron de la corrupción en la que había caído el pueblo de Israel. Y cuando Elí se da cuenta de que profanaban el templo, de que robaban las ofrendas, de que hacían pecar a las hijas de Israel, cuando el profeta se da cuenta, no dijo nada. Eran sus hijos. Porque eran sus hijos, el profeta no hizo nada. ¿Qué enseñanza tan grande? Cuando los papás no hacen nada para corregir a sus hijos, entonces entra Dios. Entonces entra Dios. Y por eso Dios va a dictaminar. Ya no hay nada que pueda evitar lo que va a suceder. Y entonces, por eso es que van a morir los hijos del profeta. Cuando le dicen al profeta, fue derrotado el ejército de Israel, y el profeta dice, si el Señor lo permitió por algo. Murieron tus hijos ahí. No se desmayó, no gritó, no se desgarró. Si el Señor lo permitió, Él sabe por qué permite las cosas. Pero también el arca fue tomada por el pueblo filisteo. Y entonces el profeta se da cuenta, Dios nos abandonó, y cae muerto. El signo de la presencia de Dios nos lo quitaron. Dios abandonó a su pueblo a su suerte. Y a veces así nos sentimos nosotros, como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos ha dejado a nuestra suerte. Pero dice San Agustín, el arca, es decir, el Dios que habitaba, que resplandecía en esa arca, no podía salvar a los que vivían contra la ley que guardaba esa arca. Porque acuérdense que en el arca de la alianza estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Cómo va a proteger el arca aquellos que profanaban esos mandamientos de Dios? ¿Cómo va a proteger Dios aquellos que van en contra de su voluntad? ¿Cómo va a protegerlos? Esto nos tiene que dar a nosotros mucha luz entonces. Nos tiene que dar mucha luz. No se trata de que busquemos la culpa y que lloremos nuestras culpas. No se trata ahorita de detenernos en nuestras culpas, sino ¿qué es lo que vamos a hacer? Ante estas circunstancias estamos siendo derrotados por la vida, estamos siendo derrotados por el pecado, estamos siendo derrotados. ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos muestra el Señor entonces que la corrupción de nosotros es lo que puede hacer que el Señor permita que seamos derrotados. ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta quién somos sin Él, para que nos demos cuenta qué es lo que somos sin Él. ¿Qué es lo que somos? El Señor ahorita, si abrimos los ojos, nuestro buen Dios está retirando mucho su presencia y su mano de la iglesia. Y ahora ya es común que entren, profanen la iglesia, pintarrajén. Hace unos días en Guadalajara se subió un hombre y aventó orines sobre el altar cuando estaba el sacerdote, que estaba en el momento de la consagración. Y tantas cosas que están. Y si alguien se preguntara, ¿pero por qué Dios está permitiendo? Quemaron la catedral de París, Notre Dame, quemaron, o sea, cosas fuertes que están sucediendo. Aquel sacerdote de México que se entra un hombre, estaba
celebrando y se le echa encima al sacerdote, lo fue al hospital el sacerdote y terminó en una situación muy delicada el padre. ¿Y por qué está sucediendo? En el Medio Oriente, las persecuciones a los cristianos, los están quemando, los están matando, los están masacrando. ¿Qué es lo que está pasando? No hay que decir por qué Dios se retira. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es que somos nosotros los que lo estamos corriendo, lo ignoramos, lo despreciamos, y por eso es que entonces no se está notando la mano de Dios, el poder que el Señor tiene para proteger a su pueblo. Y ahora muchos están dudando de si Dios tiene poder para protegernos. Claro que tiene el poder. ¿Tendrá Dios poder para convertirnos? Claro que tiene el poder. Pero el Señor, acuérdense, se derrama sobre aquel que lo tiene, porque Dios no sale de sí mismo. Por eso es que a veces no nos podemos llenar de Dios, porque ya hay alguien que está habitando en el lugar que le corresponde y que le pertenece a Dios. Otra de las razones por las que el pueblo de Israel fue vencido, el uso del arca de la alianza. Estamos mal, pero no importa. Traigamos el arca de la alianza para que Dios nos haga que ganemos. Dios tiene que hacer que ganemos porque vamos a traer el arca. Están utilizando el arca de la alianza como un amuleto de la buena suerte. Ahora es tan común que estemos cayendo en la iglesia de Dios, es tan común ver este pecado. Es tan común que veamos este pecado. ¿Cuántas imágenes de la Virgen de Guadalupe están adornando los lugares de ciertas casas? No es para culto. No los ponen ahí las imágenes para el culto, para adornar ciertos lugares, para que se vean bonitos, a veces los jardines, para que se vea bonita la sala, para que se vea bonito, y lo empezamos a utilizar como nada más, como una pintura, como cualquier adorno a nuestra madre, y a veces incluso para la protección de los que viven en pecado. Para protección, y entonces la mamá sabe que su hijo vive en amaciato, despreciando a Dios, no va a misa, y le regala una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo proteja. ¿Desde cuándo Dios cuida puercos? ¿Qué nos esperó a que el hijo pródigo saliera de entre los puercos y quisiera venir a él? El que escoge a Dios, Dios le ayuda a que llegue a él. Pero el que no quiere llegar, Dios le respeta. El que no quiere salir del pecado, en su pecado se quedará. Es el gran peligro de encontrarle el gusto al pecado. Es el gran peligro de permitir el pecado, porque una vez que se le encuentre el gusto, Dios nos respeta. Y aquel que no se quiera llenar de Dios, sino del pecado se llenará. Porque Dios respeta, no es que no pueda, es porque Dios quiso respetar la libertad humana. Y hay tantos pecados de estos entonces. ¿Cuántas veces vemos a un Judas Tadeo ahí adornando los negocios, o no adornando, puestos allá en la puerta para que les vaya bien económicamente, para ganar, para esas ganancias económicas? Y no importa que ellos estén robando, que hayan alterado las balanzas, no importa que le estén quitando aunque sea pobre, la persona que se deja, le quiten cosas, no importa, ponen a San Judas Tadeo para que les dé buenas ganancias, aunque ellos sigan ofendiendo a Dios. Eso es un talismán. Eso es un talismán. Ponen a San Antonio de cabeza para poder conseguir novio o conseguir novia. Eso es un ídolo, eso es un talismán. Eso es utilizar a las cosas de Dios, utilizarlas precisamente para ofender a Dios. Por eso, cuando las ganancias que nosotros llegamos a tener no dan paz a la familia, hay que revisar de dónde vienen. Porque si no traen paz es porque no vienen de Dios. Si no traen paz a la familia, no vienen de Dios. Por eso tenemos que estar revisando constantemente. No solamente, hey Señor, ¿por qué no me diste? Sino, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué estamos perdiendo las batallas? Mis hijos, el comunismo está comiéndose a todo el mundo.
Está comiéndose a todo el mundo. Están pasando ahorita muchas cosas. Está avanzando el nuevo orden mundial. Están tomando control en las escuelas de los niños. Ya les están quitando la patria potestad a los papás para tener la patria potestad de los niños el gobierno. ¿Por qué está teniendo esto tanto poder? ¿Por qué el mal puede avanzar tan fuerte, tan rápido? No hay que voltear hacia arriba, sino voltear hacia nosotros. Porque Dios es fiel. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? La batalla de nosotros se supone que es una batalla que ya está ganada. Es una batalla que ya está ganada, pero la batalla ahorita pareciera que está perdida y que está perdida desde antes de comenzarla. Desde antes de comenzarla, se está viendo como que no tuviéramos la fuerza. Antes la iglesia hablaba y el mundo escuchaba. Ahora la iglesia habla y juzga el mundo, ignora el mundo. Algo está pasando, pero algo está pasando en nosotros. No es algo que esté pasando en Dios, es algo que está pasando en nosotros. Hay que revisar por qué las familias se fraccionan, por qué se está perdiendo la fe, por qué se está perdiendo la capacidad de amar. Tenemos que detener nuestra vida. ¿Por dónde están esas fugas de gracia? ¿Dónde están esas fugas del amor que Dios nos tiene? Tenemos que tapar esas fugas y no pedirle al Señor que nos dé más, simplemente porque no rinde lo que nosotros ahora tenemos. Hay que revisar qué es lo que está provocando esas fugas. En el Evangelio nos dan un camino a seguir. El Evangelio de hoy nos da un camino a seguir. Vemos a un hombre que tiene lepra, que se va a acercar a Jesús, un hombre que tiene lepra. Este hombre que tiene lepra, pues es un hombre sumamente pobre porque no tiene absolutamente nada, ni siquiera vida. Cuando una persona tenía lepra, perdía la familia porque la familia no podían acercarse a él. Si le llevaban alimentos, había una cierta distancia a la que le podían dejar los alimentos, no podían acercarse a él. Y si no llegaba un perro antes que el leproso, pues entonces el leproso podía comer y si no, no comía. Andaban en las calles, tenían que andar con una campanita para que todos supieran que era un leproso que andaba caminando por ahí. Es un leproso que no tiene derechos, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene familia, no tiene nada. ¿Qué le puede ofrecer un leproso a Jesús? Ni siquiera una promesa, nada. Es radicalmente nada. Nosotros no nos hemos dado cuenta de que fuimos sacados de la nada. Ahora el ser humano se siente grande, incluso le quiere dar lecciones a Dios. El Señor ha dicho, esto es pecado, y ahora la gente dice, no, incluso en la iglesia están levantando la voz y decir, no, es que sí está escrito así, pero hay que reinterpretar la Biblia, reinterpretar. Uno se queda espantado. El Espíritu Santo tiene 2000 años engañándonos, haciéndonos vivir en algo falso. Habría que pensar muy bien eso, habría que pensar muy bien, pero son muchas voces que se están levantando ahora y ahora se está buscando que la iglesia permita más unas cosas que jamás la iglesia había permitido porque era claro que no era la voluntad de Dios. Pues estamos en esas circunstancias ahora nosotros, en un vacío tremendo, en una ausencia de Dios. La gente llega a la iglesia y no puede sentir a Dios, no puede sentir su presencia. Este hombre llega en unas circunstancias igual, vencido. La batalla en él estaba vencida, ya nada más estaba esperando morir. La batalla estaba vencida porque contra la lepra no hay posibilidades, ni siquiera en este tiempo, no hay posibilidades. Este hombre llega. Primera característica, se pone de rodillas. Primer característica, se pone de rodillas. Cada vez menos personas se ponen de rodillas en los templos, cada vez menos personas se arrodillan en la consagración, cada vez menos personas están dispuestas a arrodillarse para recibir la comunión. Nosotros vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Este hombre se pone de rodillas y suplica, no ordena. No le exige a Dios, no le grita, no lo culpa de lo que él está sufriendo, porque lo que nosotros sufrimos, mis hijos, tiene una historia, tiene un porqué, y dentro del plan de Dios puede tener un para qué.
Si Dios permitió esto, no lo supera a Él, pero tenemos que encontrar la razón por la que estamos así, atacar la raíz de la razón por la que estamos así, porque no todo le corresponde a Dios. Dios no es papi, Dios es Padre, no es papi, por eso nos va educando. A veces nos educa con cierto dolor porque no hay otra manera de que entendamos un dolor que le duele más a Él que a nosotros, pero por bien de nosotros está dispuesto a soportar ese dolor. Regresamos entonces a este hombre, se pone de rodillas y suplica a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, puedes curarme. Es una oración muy fuerte, que no es fácil de decir cuando estamos, como decimos aquí, con el agua hasta el cuello, cuando estamos con los problemas hasta el tope, cuando traemos perturbaciones espirituales que nos dan miedo. Es un apúrate, Señor, ya, ahorita, dámelo, que no tienes poder, ¿acaso te falta fuerza? ¿Acaso no me quieres? Ya empieza el reclamo hacia Dios. Todo tiene una historia, mis hijos, todo tiene una historia. Hay que revisar nuestra historia, no la historia de Dios. Hay que revisar nuestra historia, no la historia de Dios. Si tú quieres, puedes curarme. ¿Cuál fue la respuesta ante esta oración? Jesús se compadeció. ¿Cuál es la respuesta a nuestros gritos? El silencio de Dios. Acuérdense cuando Jesús está crucificado, y es la misma historia, porque así es como vamos conociendo a Dios, nosotros los de naturaleza caída. Jesús está en la cruz, y entonces Gestas empieza a gritar: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos de aquí, sálvate y sálvanos. Pero estaba hablando solo del sufrimiento personal, del sufrimiento físico de ese momento. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Dimas por su parte entiende, están en el mismo sufrimiento, están en el mismo. Cuando Gestas grita, Jesús no levanta la boca, no levanta la cabeza, no abre los ojos, no llega, eso no llega. Cuando uno escupe hacia el cielo, le cae en la cara, no llega hasta el cielo cuando uno le escupe al cielo, no llega, pero a veces nosotros nos atrevemos a hacerlo. Cuando Dimas habla, le dice a Gestas: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no ha hecho nada. Ni siquiera estando en el suplicio puedes entender, ni siquiera así te arrepientes. Luego voltea y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Para que un crucificado a la manera de Jesús, y tengan en cuenta, sin corona de espinas, sin la espalda despedazada por los flagelos, sin todo eso, simplemente crucificado, los pies y las manos, el peso todo cae sobre los hoyos de las manos, porque los pies estaban también clavados y uno sobre el otro. Entonces caía la cabeza. Regularmente ellos morían asfixiados por el peso de la cabeza sobre el pecho, el peso de la cabeza, morían asfixiados. Para que un hombre crucificado pudiera hablar, tenía que agarrarse de los clavos de las manos, jalarse hacia arriba con todas las heridas que traía en su espalda, jalarse hacia arriba para poder tomar aire, pisar con los clavos, pisar los pies en las heridas de los clavos, agarrar aire y poder hablar. Es mucho sufrimiento. Por eso las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir son oro molido. No iba a desperdiciar palabras el Señor, porque cada palabra costaba demasiado sufrimiento. Y Jesús, cuando habla Dimas, agarra los clavos y se levanta, se jala, toma aire, voltea, lo mira y le dice: yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el hoy de Dios, no hoy viernes vas a entrar al cielo, porque Jesús entró 40 días después de resucitado. En el hoy de Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean cómo la manera de hablar, allí es donde vamos a tener respuesta o no vamos a tener una respuesta. Uno de los grandes problemas de nosotros es la prisa que tenemos. La prisa, nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Hasta le hicimos una canción.
y viví a mi manera, y voy a morir a mi manera. Eso no a la manera de Dios, a su manera. Y corrí, viajé y disfruté a mi manera. Y todo el mundo en las fiestas, a mi manera. Y le echan todas las ganas ahí para decir cómo, no a la manera de Dios, sino a la manera propia, a la manera del ser humano. Y luego, Señor, por favor, y no hay ninguna respuesta. Pues claro que no hay respuestas. Ante palabras necias, mis hijos, no hay respuestas. Por eso, antes de gritarle a Dios, detente, frénate y revisa tu propia vida. ¿Cuál es la raíz de este sufrimiento? ¿De dónde viene? ¿De dónde el enemigo de Dios adquirió tal fuerza y tal poder? ¿Por qué puede manipularte a través de pensamientos, de tentaciones intelectuales, de que te hacen exagerar todas las cosas malas que pasan a tu alrededor y que tanto cuando está la persona en manipulación y a alguien se le cae la cuchara, es como si se le hubiera caído y roto un billete de $100, porque se le cayó una cuchara. Pues cualquier cosita, cualquier error, la persona está bajo manipulación. ¿Por qué? ¿Por qué puede tanto el enemigo? Es donde tenemos que detenernos y no gritarle a él, no gritarle a Dios. ¿Por qué puede tanto en mi vida? ¿Por qué puede hacerme tanto daño? ¿Por qué puede provocarme tanto dolor? ¿Por qué puede hacer esto? Tenemos que preguntarnos por qué puede hacernos a nosotros mismos. Tenemos que preguntar y tenemos que empezar a buscar esto. Después, cuando nos demos cuenta que ya se salió de nuestras manos, que le dimos tantos derechos al enemigo que ahora ya nuestra vida no está en nuestras manos, ya no la tenemos en un puño, ya perdimos el dominio sobre nosotros. Si ya no tienes nada, entonces podrías decir como este hombre, como este leproso, el leproso en el cuerpo, nosotros leprosos en el alma. No se nota a veces en el cuerpo, pero leprosos en el alma, con una mente carcomida, con un corazón incapaz de amar, con un corazón incapaz de perdonar, con un corazón incapaz de hacer el bien. ¿Qué peor lepra puede haber que esa? La lepra física no te manda al infierno, pero la lepra del alma sí. La falta de amor en nuestro corazón sí nos puede mandar a los abismos del infierno. Cuando nos damos cuenta que no tenemos control de nosotros, que hemos perdido la batalla, la perdimos porque luchamos a mi manera. Por eso, porque luchamos sin Dios, porque creímos que podíamos hacer las cosas. Porque nos parecíamos a Pedro, Señor, tú siéntate allá, yo soy pescador, yo me encargo de la barca, tú ya predicaste, eso es lo que tú sabes hacer, tú ya hiciste milagros, eso es lo que tú puedes hacer, del mar yo me ocupo, tú descansa. Y Jesús se va a la proa, se sienta, se acomoda y se duerme, o hizo como que se duerme, quién sabe. Y empieza una tormenta por ahí y Pedro pues sabe cómo enfrentar las tormentas. Jálenla aquí, vayan por allá, y empieza a dar las órdenes y todos a moverse y se arrecientan y se empiezan a hacer más grandes las olas y Pedro empieza a desesperarse y jálenla aquí, pónganla para acá. Y cuando Pedro ya exprimió toda su capacidad en el mar, y acuérdense que él vivió toda su vida en el mar. Desde niño los pañales tenían ahí el arca de Noé dibujada, todo fue referente al mar en su vida de Pedro, y no pudo en lo que él sabía, en lo que él podía. Allí llegó a un límite y entonces, pero con mucha sabiduría, Pedro, antes de que la barca se hundiera, corre con Jesús. Señor, ahora sí grita, Señor, ¿que no te importa que nos estemos hundiendo? Pues no, que tú las puedes todas, Pedro. No que eres Juan Camaney, no que masticas clavos, ni siquiera esto puedes. ¿Te das cuenta quién eres sin Dios? Es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. ¿Te das cuenta de quién eres? Eres nada, nada puedes, nada. La naturaleza te supera, nada puedes, eso es lo que eres tú, nada, eso es lo que somos nosotros. El día que nos demos cuenta que somos nada, que hemos perdido el control, el dominio de nuestra vida, que estamos derrotados en una batalla ya perdida,
pero que Dios no la ha perdido. Nosotros sí la perdimos porque estábamos sin Él. Si nosotros llegamos como este hombre, Él se encarga. Pedro le dice: Señor, ¿qué no te importa que nos hundamos? Y Jesús se levanta. Todo el esfuerzo de todos los apóstoles en la barca, corriendo, haciendo todo lo posible para poder sacar adelante, y nadie pudo. Jesús se levanta y le dice al mar: cállate, y le dice al viento: enmudece, y se calma todo. Ahí está. Eso es lo que Dios puede, en comparación de lo que nosotros podemos. ¿Qué es lo que nosotros podemos? Nada. Pero no, como no lo entendemos, nosotros le decimos al Señor: ayúdame, ándale, tú puedes. No puedes nada. Ni siquiera podemos ser felices. Miren la cara que traen. Ni siquiera podemos ser felices. Tenemos que entender que somos nada, como este leproso, y decirle a Jesús: estas palabras son oro molido, provocan la compasión de Jesús. Señor, si tú quieres, porque no te lo puedo exigir, si tú quieres, si me amas, si mi vida te importa algo, y si te importa algo, tienes que voltear a la cruz para que veas todo lo que le importa a tu vida. Si quieres, puedes curarme. Y dice la palabra de Dios: inmediatamente Jesús contestó, compadecido. El verbo que utilizan aquí es muy interesante: compadecerse. Si me duele tu dolor, significa eso: te amo. Compadecido, Jesús extiende la mano, algo que estaba prohibido. Jesús brinca todas las reglas cuando alguien se muestra humilde delante de Él. Brinca todas las reglas. ¿Eso qué significa? La interrupción de una regla divina se le llama milagro. Se le llama milagro. Una persona se cae de un quinto piso sobre cemento, cae de cabeza. Según las leyes de la física, según el peso que tiene la cabeza y según la capacidad que tiene nuestro cráneo, si una persona cae de cabeza sobre el cemento, se mata. Si de un piso se puede uno matar, ya ven el muchacho que se aventó del tercer piso y su mamá gritó a Juan Diego: Juan Diego, intercede por él, Juan Diego, cuídalo. Y cae del tercer piso, lo llevan al hospital, le ponen mangueras y todo, y de repente el muchacho se despierta, se quita todas las agujas, se quita todo lo que le pusieron, se levanta y se sale caminando. Dicen los doctores: no es posible. Este muchacho primero debería estar muerto por la altura de donde cayó de cabeza. Este muchacho debería de estar muerto. No se murió, pero todas las heridas que le provocaron en la cabeza, eso no deberían de sanar sino con años. Por eso lo que nosotros podemos es nada. Lo que Dios puede es todo. Lo que Dios puede es todo. Me acuerdo cuando estaba yo en la isla de Cedros, un señor el encargado de la salina de ese lugar, y era un hombre de mucho dinero porque era el mero en la isla de esto respecto de la sal. Y entonces, en un viaje que habían tenido, que iban hacia La Paz, chocan y su hijo sale volando, rompe el parabrisas y ¡pum!, rebota en la carretera. Lo levantan, llegan al hospital y el niño sale con unos chipotes y la cabeza muy inflamada, con unos dolores muy intensos. El niño, pues los doctores le dijeron: hasta aquí llega la ciencia, pero le duele todavía y le va a doler. Y le va a doler un tiempo todavía, y ni siquiera sabemos cuánto tiempo. Te le vas a estar dando esta medicina cuando le duela. Será siempre unos chipototes que traía el niño. El muchacho era un adolescentillo, y lo regresan a la isla. Y su mamá, que era muy cercana con nosotros, llega conmigo, me platica: pues mire, tiene unos chipotes mi hijo, está muy malo. Y le digo: y acuérdate, tienes de los pétalos que se le ofrecieron a la Virgen. Tienes de los pétalos, haz un tecito de pétalos, se lo das a tomar y ponle los pétalos en la cabeza. Va y lo hace. Su esposo iba a misa a veces los domingos, ¿verdad? Le ponen los pétalos y le vendan la cabeza a la mamá. Al siguiente día, toda la almohada y la cama llena de sangre molida, todo lleno.
y el niño perfectamente sano y sin un solo dolor de cabeza. Eso es lo que Dios puede, cuando el Señor se mueve a compasión. Entonces no se trata de que nosotros ni le gritemos, ni le exijamos, ni le tratemos de comprar, ni de chantajear a Dios. No ocupamos hacer eso. Nos ama. Lo que necesitamos es reconocer el lugar que tenemos nosotros delante de Él. Y Él se compadece. De los humildes, Dios siempre se compadece. Señor, si tú quieres, porque yo quiero esto, te pido esto, pero yo ni siquiera sé si me conviene. Por eso, si me conviene, tú vas a quererlo, y si no me conviene, no lo vas a querer. Si tú quieres, dame esto. Y si Dios quiere, y si está en sus planes porque es bueno para nosotros, se derramarían grandes bendiciones sobre nosotros. Porque fíjense el verbo que utilizó Jesús. Qué importante es el verbo que Jesús utilizó. Sí quiero. Sí quiero. Él quiere. No lo voy a hacer porque tú quieres. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Sí quiero. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Quiere liberarnos. Quiere levantarnos. Quiere llevarnos al cielo. Quiere vernos felices. Quiere muchas cosas buenas Dios para nosotros. El problema somos nosotros. El problema es que nosotros queremos todo, pero a nuestra manera. Queremos la manipulación misma de Dios a nuestra manera. Queremos hacer las cosas que Dios se vaya sujetando a nosotros. Por eso es tan importante esta enseñanza para nosotros, porque nos podemos ver vencidos en nuestra guerra, en el dolor, vencidos por el dolor, cansados de sufrir. Mucha gente se está suicidando porque ya no quiere sufrir más. Están cansados de sufrir, están siendo vencidos por el dolor, vencidos por el sufrimiento. Nosotros es muy fácil que seamos vencidos, Dios no. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Pero sanarme también implica muchas cosas. Sanarme implica que yo esté dispuesto a dejar el pecado, porque Dios no me va a quitar nada que yo no quiera soltar. Sanarme implica que yo estoy dispuesto a soltar el mal. Hay una parte que me toca, no todo le toca a Dios. Señor, por favor ya sáname, por favor ya libérame, ya no soporto esta situación. Haz lo que a ti te toca, que es lo que sí se puede hacer, lo que un ser humano sí puede hacer. Lo que no puedas hacer, eso le toca a Dios. Lo que tú no puedas, eso le toca a Dios. Pero lo que sí puedes, eso te toca a ti, y nadie te lo va a quitar y nadie lo puede hacer por ti. Eso lo tienes que hacer tú, eso lo tienes que hacer tú. Pero aquí el verbo de Jesús es muy importante, sí quiero, y viene la orden, queda sano, una sola palabra tuya, una sola palabra tuya. Lo decimos tan seguido a Jesús, y es verdad, una sola palabra, queda sano. Ya hiciste lo que te toca, hago lo que me toca, sí quiero, queda sano. El leproso hizo lo que le toca, se arrastró, se expuso a que lo mataran a pedradas, hizo lo que le toca, hasta que llegó con Jesús, y Jesús hizo lo que le toca. Sí quiero, es que sí quiero que sanes, queda sano, una orden. Así este hombre ganó una guerra que ya estaba perdida. Así es como se ganan las guerras, aun cuando las guerras ya las hemos perdido. La guerra contra el alcohol, la guerra contra las drogas, la guerra contra las impurezas, la guerra contra la masturbación, la guerra contra la pornografía. Así es como se vencen las guerras, reconociendo que ya hemos perdido el control y que a Dios es el único que ahora puede. Y si no llegamos exigiéndole, sino con la debida humildad que le corresponde, que nos corresponde a nosotros y que Dios merece ver en nosotros, Señor, si tú quieres, es que sí quiere. Pero este leproso le dijo, si tú quieres, después de que el leproso hizo lo que le tocaba hacer, ya la regué, no te puedo prometer nada, no tengo nada para darte, si tú quieres, puedes sanarme. Y este hombre ganó una guerra que estaba perdida. Israel perdió una guerra que podía haber ganado.
que podía haber ganado. Aquí Jesús nos recuerda que Él quiere sanarnos, que Él quiere liberarnos. Lo demás nos toca a nosotros. Haz lo que te corresponde humanamente hablando, al paso de Dios. Porque hay cosas que nos tocan hacer, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se le va a regresar la dignidad, se le va a regresar la vida, todo se le va a regresar, la autoridad, la filiación, porque va a seguir siendo el hijo allí, todo se le regresa. Pero él tuvo que levantarse del chiquero, salir del chiquero, caminar en el sol para llegar con su padre. Hay algo que nos toca a nosotros. Cuando tú hagas lo que te toca, Dios hace lo que le toca a Él. Mientras tú y yo no hagamos lo que nos toca, podremos vociferar como gestas en la cruz, podremos gritar como gritaron otros, como le dijeron los fariseos: a ver, haz un milagro para que te creamos. Así Jesús no le interesa, esas cosas no le interesan a Jesús. Entonces revisemos, si tú y yo somos personas que ya hemos perdido la guerra en algo, en lo que sea, revísate a ti mismo, revísate a ti misma. Revisa, no voltees solamente hacia Dios, primero revisa. Una vez que te des cuenta que eres culpable de esto, entonces podrás llegar con mucha humildad. Cuando te des cuenta, podrás llegar con humildad y le dirás al Señor: Señor, si tú quieres, y el Señor te dirá: sí quiero. Queda sano, una sola palabra tuya. Y el Señor con una sola palabra suya puede sanar, con una sola palabra suya puede liberar. Una sola palabra. Para eso el Señor mueve piezas. Es que hay que entender una sola palabra. También hay que entender una sola palabra. Puede ser puede ser literal, como en el caso del Evangelio. Pero una sola palabra puede ser que Dios manda que alguien del otro lado del mundo viaje por X o Z circunstancia o necesidad y llegue cerca de ti, porque es la persona que tiene la gracia y el don que tú necesitas para ser sanado o liberado. Dios sabe, Él con que diga, porque lo quiero, listo, significa que va a suceder. ¿Cuándo y cómo? Dios sabrá qué es lo que va a mover y a quién le va a regalar la gracia para dar la gracia a través de esta persona que Él ha designado. Una sola palabra y puede mover el mundo entero para bien tuyo. El mundo entero, si esto fuera necesario. Iluminar. Hay una imagen que ha pasado mucho por el internet, donde está un doctor, está operando a su mamá. Y cuando está operando, es un doctor de mucha oración, igual su mamá, cuando está operando, el cerebro le estaba operando y el doctor se ve con el bisturí en la mano y la mano de Jesús agarrando la mano del doctor. Yo conocí a ese doctor, primero conocí la imagen, luego me tocó conocer al doctor, agarrando la mano del bisturí para guiarla a Jesús. Él lo quiso. Pero hay muchas maneras, como Él dice, quiero que se haga, pero Él designa cómo se va a realizar. Como la operación, que no pudo haberle quitado a Jesús, sí, pero Jesús actúa a través de su iglesia y guió la mano del doctor y a través de la mano del doctor. Tomaron la foto al doctor que estaba operando a su mamá, pero en la foto salió detrás Jesús, agarrando la mano y cortando Él, guiando la mano con el bisturí. El Señor se va a encargar. ¿Cuándo y cómo? Yo no te sé decir. Hay que saber esperar, hay que saber tener paciencia, hay que buscar si no hay culpa en nosotros para que se esté retrasando la gracia. Y una vez que hayamos revisado y que hayamos tomado conciencia de nuestra culpa, no para hundirnos en la culpa, no, simplemente para decirle: Señor, no tengo nada, merezco estar así porque yo me lo provoqué, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el Señor lo podrá decir nuevamente, como lo dijo por esta persona, lo puede decir por ti, porque nadie puede decir que Jesús amó más a ese leproso que a ti. No, se entregó en la cruz por ese leproso, igual que se entregó por ti. Te ama y también quiere sanarte y también quiere liberarte. Le pedimos pues a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz.